Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, ya vamos llegando al final del año litúrgico. Mañana cerramos este año litúrgico ciclo B y el domingo iniciamos el tiempo de Adviento. Nos aproximamos al final de un año que el Señor nos ha bendecido y siempre es bueno hacer un balance y probablemente seamos conscientes de lo que nos ha hecho frenar, de lo que nos ha hecho avanzar, lo que nos ha hecho caer y las manos que estuvieron para acogernos y ayudarnos a levantar. No podemos únicamente quedarnos con los que nos han hecho daño o con lo que nos hemos estancado, sino más bien debemos ver lo positivo para seguir fortaleciendo. Pues como dice el dicho, de los errores se aprende y de los aciertos se va mejorando. Pues que aprovechemos estos últimos días para hacer un balance acerca de nuestra vida espiritual de cara a Dios. El Santo Evangelio de hoy, estimados hermanos, el Señor nos enseña con una parábola. Y dice, mientras ustedes ven a la higuera u otros árboles, ¿no?, que echan brotes, pues ya saben que se acerca el verano. Y es verdad, ¿no es cierto? El Señor en estos días nos ha estado hablando, mencionando de ciertos acontecimientos antes de su segunda venida. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, del mismo templo, ¿no?, que iba a haber guerras, pestes, revoluciones. Pero también decía que no es el final. Se alzarán voces que dirán, el Cristo está aquí, el Cristo está allá. No lo sigan, nos decía el Señor en estos días. Es conveniente que sucedan estas cosas, pero todavía no es el final, nos decía el Señor. Y también dice en este Evangelio, pues en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Cuando habla de esta generación, no se refiere a nuestra generación de la edad, sino a la raza humana. Estamos en esta generación. Y van a ir sucediendo estos acontecimientos. Pero dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí la clave, que todo lo que el Señor nos ha enseñado se cumple, se está cumpliendo y se cumplirá. Todo lo que Él nos ha enseñado se va a ir cumpliendo, o se está cumpliendo o se cumplirá con el correr de los años. Y Él prometió volver, vendrá con toda su corte celestial para juzgar a todas las naciones. Por tanto, todo lo que el Señor nos ha dicho se va a cumplir. Y nosotros, como
discípulos del Maestro, discípulos de Jesús, debemos preocuparnos, estimados hermanos, en conocer cuáles son esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuáles son esas doctrinas que el Señor nos ha dejado. Y sabemos bien que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y no todas, están recogidas en los santos evangelios, en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Lucas y en el Evangelio de San Juan. Ahí está la vida, las obras, los milagros, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y cómo sus apóstoles y sus discípulos lo fueron desarrollando, haciéndonos entender. Especialmente San Pablo, en sus cartas, que nos llegó hasta nuestros días, desarrolla con claridad las enseñanzas de Jesús y cómo debemos vivir. Pues tenemos ahí, hermanos, un material muy importante para conocer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, toda la Sagrada Escritura. No hay que obviar, no hay que dejar de lado el Antiguo Testamento, muy importante y muy necesario también. Por eso, hermanos, no estemos perdiendo el tiempo en cosas superficiales que el mundo nos pone al alcance de nosotros. Hoy en día, por ejemplo, la tecnología, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuántos minutos perdemos estando pegados al televisor o al celular? En vez de ponernos a repasar, a leer, a reflexionar las Sagradas Escrituras, conociendo un poco más lo que el Señor nos ha enseñado para dar razones de nuestra fe a todos aquellos que nos lo piden. Hoy en día, como a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia, se levantan voces para manipular la Sagrada Escritura, para enseñar lo que Cristo nos enseñó, como dice el dicho, para jalar agua para su molino, confundiendo a muchos católicos que no se sientan a leer la Sagrada Escritura o se conforman solamente con haber recibido la catequesis de primera comunión o de confirmación y luego ya no se siguen preparando. Entonces son pues ovejas fáciles de los falsos pastores. Somos conscientes de ellos todos y nos quedamos dormidos en nuestros laureles o, como se dice, le echamos la pelota solamente a la jerarquía de la Iglesia, que es el Papa y los obispos y los sacerdotes. No, hermanos, todos los bautizados tenemos esa gran responsabilidad que el Señor nos ha encomendado, y hacer discípulos a todos los pueblos, enseñándoles lo que yo les he enseñado, dice el Señor. Por tanto, para enseñar, pues primero tengo que aprender, tengo que saber. Los papás tienen que enseñar a sus hijos en la familia, en el hogar, desde temprana edad, el amor a Dios. Pues dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y una de ellas, por ejemplo, es que Él va a volver para juzgar a todas las naciones, a los buenos a la derecha, a los malos a la izquierda, y eso se va a cumplir. No debemos dudarlo. También el Señor dijo, a quien ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados. Y eso se cumple. También dijo en la última cena, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. También se cumple. Por tanto, conozcamos, hermanos, un poquito más las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para conocerlas y transmitir a las generaciones que vienen detrás.
y así también tú y yo podamos alcanzar la vida eterna, el cielo. No desmayemos, hermanos, no nos acobardemos. El Señor vendrá pronto. No dijo la hora, no dijo el día, pero vendrá, porque para Él 1000 años en su presencia es un ayer que pasó. Entonces, hermanos, estemos preparados, estemos con el traje de fiesta, estemos bien confesados, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, sin avergonzarnos de nuestra fe, que seamos como los primeros cristianos de los primeros siglos, con el riesgo de perder la vida, evangelizaban, empezando por sus hogares, y muchos fueron traicionados por sus propios familiares. Muchos fueron llevados a la cárcel, perdieron la vida, entregados por sus propios familiares. Lo que Jesús ya había profetizado también. Es decir, hermanos, todo lo que el Señor nos ha dicho se va a cumplir, se cumple y se cumplirá. Tenemos a la Virgen Santísima que nos siga protegiendo con su manto sagrado y nuestro buen Dios nos dé el don de la perseverancia hasta alcanzar la vida eterna. Bendiciones.